Buenas noches, República Dominicana. Gracias por el favor de su sintonía. Este es el segmento En Salud. Soy la doctora Eugelina Galván. Entrando en materia, hoy tenemos una acompañante, la doctora Josefa Fernández, médico psiquiatra. Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer por estar aquí en tu programa, Eugelina. A propósito de tu visita, quisimos invitarte para hablar sobre la importancia de la salud mental. Lamentablemente, las últimas semanas en República Dominicana han ocurrido noticias o hechos que han conmovido a toda la República Dominicana, como vimos el caso de una madre que decapitó a su hija. Antes de eso, una persona se suicidó junto a su hija muy pequeña. Entonces, ¿qué es la salud mental? Bueno, la salud mental de primera instancia sí es un estado que tiene que existir, un equilibrio en lo que es el bienestar del paciente en todas sus funciones básicas y que él pueda ejercer su propio desenvolvimiento en el día a día. Cuando ese equilibrio en lo que es la estabilidad se rompe, ahí podemos hablar de lo que es un trastorno mental. Entonces, el trastorno mental cuando viene es cuando ya lo emocional y lo psíquico se rompe. ¿Qué es lo que es la psicosis? O sea, la psicosis es esto, es la pérdida de la realidad del ser humano. O sea, pero hay conciencia. Pero en estos momentos el juicio está interferido. El paciente puede ser que escuche voces, tenga alucinaciones, como la que dije ahora mismo, auditivas, y puede hacer o cometer hechos que en su momento no están de una manera bien. Como dice esa definición de salud mental, es muy parecido a lo que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, que la salud no es más del estado físico, emocional y social, y no solamente la falta o ausencia de afecciones o enfermedades. Es muy importante resaltar la importancia de la salud y la evaluación mental. Exactamente. Cuando un médico de repente va a hacerle una evaluación a una persona, primero lo observa, conocer su historial clínico, cuáles son los síntomas, si esa persona está orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Cuáles son los signos y síntomas que un médico o un psicólogo o un psiquiatra puede notar, o quizás nosotros un familiar, para ver que algo anda mal y no está bien su salud mental? Bueno, cuando esta persona llega por consulta y te refiere qué de lo que más llega últimamente a mi consulta, y también yo creo que le llega a todos los colegas, no duermo bien, me siento agotado, lo que yo hacía antes que me daba el placer ya no lo siento, me estoy aislando, no quiero hacer las cosas que antes, como dije, eran placenteras. También esto de que escucho cosas que no es lo normal, pero ya ahí se lleva a otro nivel. O sea, cuando tú tienes el cambio de ánimo deprimido, ojo con esto. No, cuando también hablamos de depresión y tristeza, que mucha gente la confunde, la tristeza es una emoción que todo ser humano la tiene que tener en algún momento de su vida. Pero cuando hablamos de depresión, ya este es un trastorno ya de salud mental, que hay que colocarlo y ponerlo con importancia, porque la depresión conlleva a lo que es duermo poco o duermo mucho. Yo también pienso en hacerme daño. La depresión es la primera causa de cometer un suicidio. Entonces, por ahí es que tenemos que dar como el ojo. Hay situaciones en las que amerita a una persona le presten atención, por ejemplo, que tenga ideas suicidas, que quiera atentar contra su vida, la vida de los demás, que tenga una alteración del sueño, que no esté durmiendo correctamente. Que no se alimente bien, que se desasee, que se desarregle, que no le interese nada. Es también los síntomas de una depresión. Hablando, por ejemplo, de ese caso de la madre que decapitó a su hija, según los periódicos estamos especulando, porque solamente estamos partiendo de lo que vemos en los medios de comunicación, no conocemos su historial clínico ni nada, pero aparentemente esta persona sí tenía una enfermedad mental de base. Uno quizás se cuestiona de que qué pasó, quizás hubo un descuido con los familiares que no notaron alguna conducta extraña en esta paciente. Se dice que ella tenía un estado psicótico, o sea... Exacto, es lo que se dice. Vuelvo y digo, como especialista uno especula por los videos que uno ve y por lo que uno observa, pareciera una psicosis.
pero eso tiene que verse con un médico ya, el forense, el psiquiatra forense, que es el que tiene que ver con esa parte, o sea, con esa especialidad específica con la paciente. Las enfermedades mentales son comunes y más común de lo que podemos imaginar en la República Dominicana, y que perdamos el miedo de asistir o buscar ayuda profesional de repente, saber cuándo un familiar tiene que ir a una consulta con un psicólogo y cuándo debe ir a una consulta con un psiquiatra. Exactamente. Tenemos la creencia de que el psicólogo, si voy al psicólogo es que yo no tengo nada grave. No, señores. Trabajamos en conjunto, el psicólogo clínico y el psiquiatra. El psicólogo también hace evaluaciones en el paciente. El psiquiatra ya es un médico que primero hizo la carrera de medicina y luego hace psiquiatría. Y ahí uno hace diagnóstico y también pone un tratamiento farmacológico. Lo que tenemos como el tabú es que los fármacos me van a hacer adictos, me van a poner tonto, y creo que no es así. O sea, cada paciente es individual de acuerdo a lo que tiene que llevar el fármaco. Y también romper ese tabú de las enfermedades mentales, que todos tienen que ver mucho también con la genética. Si tenemos un antecedente de un familiar, pues por ahí tenemos algo que si tenemos una situación de estrés en nuestra vida, que nos perdamos el trabajo, la pérdida de una pareja, la pérdida de un familiar, el uso de sustancias tóxicas, alcohol, cigarrillo, que de repente lo dejo y crea un síndrome de abstinencia, puede causar que cualquiera de estas enfermedades pues salga, son estresantes. Se activen, exacto. Mira, la parte genética en las enfermedades mentales sí se cumple siempre y cuando este paciente ha tenido estresores. Por ejemplo, tenemos un paciente que genéticamente, abuelo o un tío, tuvo una enfermedad mental, probablemente puede ser que la manifieste o no. ¿Por qué yo digo lo probablemente? Porque no 100% pasa. O sea, hay pacientes de padres con enfermedades mentales crónicas, pero que nunca llegan a manifestarla porque no han vivido un estresor aparente que también desarrolle la enfermedad mental. O sea, no podemos decir, porque tú tienes un padre con una enfermedad mental, te va a dar esto. No, tenemos que apartar eso. Claro. A todos nos puede dar una enfermedad mental. ¿Qué recomendación podrías dar a nuestras autoridades? ¿Qué podemos hacer para que las personas pues den la importancia que se merece la salud mental? Lo primero es la prevención. Invertir en prevención en salud mental para que la población no lo vea en el tema un tabú. Si yo voy a un psiquiatra, yo estoy loco. O sea, que lo vea como algo también de prevención, no solamente esperar. Voy a poner este ejemplo aquí, que cuando una persona en casa ve que el adolescente o el adulto se aísla y está muy tranquilo, ellos dicen, no, él es así. Pero ellos no saben que muchas veces hay una enfermedad mental de base. Pero como él no se pone agresivo ni sale a la calle, no lo toman en cuenta. Y se ve mucho cuando tú le preguntas al familiar qué tiempo él tenía con estos síntomas. Ah, bueno, él duró tanto tiempo encerrado en una habitación, o como también se ve ahora, o jugando, porque son unos gamers que pasan jugando horas y horas. Eso no es la normalidad. Eso también son síntomas que usted tiene que tener en cuenta para ir y acudir a un psiquiatra. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias por compartir esa información de valor con toda nuestra audiencia. Yo sé que a partir de ahora las personas pues vamos a estar más atentos a cualquier síntoma de pérdida del ánimo, tristeza, irritabilidad, agresividad. Es bueno siempre buscar ayuda profesional. Hasta aquí el segmento en salud. Muchísimas gracias a la doctora Josefa Fernández por acompañarnos.